Ahí va. Muy bien. Es un grupo reducido hoy, entonces podemos aprovechar más y cada uno tiene más tiempo para hablar y hacer preguntas, comentarios, realmente aprovechar bien el tiempo. Como decíamos al inicio, no estabas tú, Edgardo, la foto que se ve ahí es el señor, el doctor Jawaheri, con su esposa Vida, y él específicamente fue miembro del Centro Internacional de Enseñanza, después de la Casa Universal de Justicia, y hoy día está jubilado y vive en Canadá. Y nada, esperábamos poder tenerlo aquí en Chile en enero, pero eso no va a ser posible. Él es el autor de las 2 selecciones que estamos estudiando. Ah, perfecto. Ahí para ubicar, claro. La señora también es una persona muy activa que participa en muchas actividades y era aprovechar la oportunidad para presentarlos y tenerlos con nosotros un ratito. Muy bien, el tema de hoy. Si tienen algún tema en mente que quieren plantear, si no, yo me lanzo con lo que tengo preparado. Aquí no Yo hay... sugiero que se lance con lo que tiene preparado, y como somos menos, después abrimos el conversatorio en los otros temas que a los amigos les interese. Por supuesto, pero digamos que como es conversatorio es bien flexible en este sentido, o sea que si tienen una preocupación o algún tema que les interesa específicamente, también pueden aprovechar perfectamente. No hay ninguna rigidez en el programa. Claro. La idea de tener un tema es para lanzar justamente la discusión. No tiene otro propósito. Así que si no hay manos que se levantan ni nadie que me haga seña, yo voy entonces a lanzarme con el tema que tenía previsto. El tema que tenía previsto... Sí, Arbe. Sí. Rolando, adelante. Sí, sí, yo tengo muy mala señal, así que voy a estar, se baja el internet y sube, así que voy a estar parpadeando, pero igual voy a estar atento a la... Infelizmente, estamos todos igual. Claro, infelizmente es la suerte que tenemos, es así, y hay que aguantar y aprovechar cuando funciona bien y cuando no, paciencia. Así Sí, que ok, gracias. no te preocupes. Cuando puedes conectarte, conéctate y bienvenido, no hay ningún problema. Y si ves que se desconecta, pues paciencia. Muy bien, Claro, el gracias. tema entonces es esta cita, que es el pasaje número 54 de la recopilación. Los que tienen la recopilación, este librito famoso, ok, si se fijan, está en la página exactamente 59. Entonces, este es la cita, de hecho es una carta que escribió la Casa Universal de Justicia a los bahá'ís de Irán. Y es muy interesante porque es de 1970. O sea que ya hace unos buenos años, 50 años. Y también otro aspecto interesante que tiene la carta es que esta fue escrita en un tiempo en que los bahá'ís de Irán, los bahá'ís de Oriente y principalmente de Irán, eran los únicos que estaban bajo la ley del Wogolá y que por lo tanto tenían la obligación de pagarlo. Los demás bahá'ís en todo el mundo no tenían esa obligación. Algunos lo pagaban en aquel entonces también, pero digamos por deseo propio y por voluntad propia, no porque la ley estaba en vigencia.
Después sabemos que en 1992, o sea que 22 años después de esta carta, recién la Casa de Justicia anuncia al mundo Bahá'í que efectivamente la ley del Hogolá se generaliza para todo el mundo. Entonces, Edgardo, ya que estás conectado, vamos a aprovecharte y si puedes leer los 4 o 5 primeros párrafos, que son cortos, ¿no? Adelante, por favor. Perfecto. Varios de los queridos amigos que cumplen sus obligaciones para el Google han consultado por escrito sobre la relación que existe entre el aporte de los fondos y el pago del Google, es decir, si el pago que tiene intención de cumplir su obligación para con el Google hace, en lugar de ello, aportes a otros fondos y proyectos, queda exenta del pago de Google. Los textos sagrados pertinentes son claros, más ya que esta preguntando ha sido planteada reiteradamente por los amigos. Se ha decidido elucidarla para su información. El pago Google constituye una obligación espiritual para el pueblo Bahá'í. Este mandato está formado en el libro más sagrado y diversas tablas contienen explicaciones claras y concluyentes. Todo creyente dedicado que puede cumplir las condiciones establecidas debe pagar el Google sin excepción. En efecto, de acuerdo con el texto explícito del libro más sagrado, el incumplimiento de este mandato se considera un abuso de la confianza y el llamamiento divino. Quien obre fraudulentamente con Dios será expuesto a injusticia. Es una clara referencia a tales personas. ¿Sigo? Un párrafo más, por favor. Uno más, Edgardo. Sigue un párrafo más. ¿Sigo? Sí, sí. Adelante, uno más, un párrafo más. Edgardo, sigue un párrafo más, por favor. No, parece que... El Centro de la Alianza ha confirmado la obligación de Hookup en estas palabras. El Señor, como signo de sus mercedes infinitas, ha favorecido benignamente en sus siervas, estableciendo el ofrecimiento de una cantidad fija, que ha presentarse obedientemente, pese a él, es verdadero, y sus siervos, han sido en todo tiempo independientes de todas las cosas creadas. Muchas gracias. Es importante No, hasta ahí, hasta ahí. como atestiguan la pluma de Gloria. Hasta ahí, Edgardo. Okay. Gracias. Muy bien. Vamos a aprovechar y pedir a Bernarda, por favor, si quiere seguir con el resto del texto. Bernarda. ¿Dónde quedó Edgardo? Esta importante ¿Dónde quedó disposición. Edgardo? Esta importante disposición. Ya, ok. Esta importante disposición, tal como atestigua la pluma de Gloria, está revestida de un provecho y una sabiduría incalculable. Purifica los bienes que uno tiene, impide la pérdida y el desastre, lleva a la prosperidad y al honor y concede divino acrecentamiento y bienaventuranza. Es un sacrificio ofrendado a Dios y relacionado con Él y un acto de servidumbre que lleva a la promoción de su causa, tal como lo afirma el Centro de la Alianza. La ofrenda al Juku constituye una prueba para los creyentes y permite a los amigos volverse firmes y constantes en la fe y la certeza. En resumen,
el pago del Jukukulá es una de las responsabilidades espirituales obligatorias para los seguidores de Bahá'u'lláh, y su producto revierte a la autoridad la causa a la cual todos han de volverse. Además, la antigua belleza, magnificada sea su alabanza, afirmó que después del establecimiento de la Casa Universal de Justicia, se pondrían en vigor las resoluciones necesarias sobre esta materia de conformidad con lo que Dios ha deseado, y que nadie, excepto la autoridad hacia la que todos han de volverse, tienen el derecho de hacer este fondo. En otras palabras, cualquier parte de la riqueza de uno que se debe al Jukukulá pertenece al Centro Mundial de la Causa de Dios, no a las personas en cuestión. En consecuencia, los amigos no deberían seguir su propia voluntad ni juicio destinado a algún otro fin los fondos aportados para el Jukukulá, ni siquiera se trata de aportes caritativos de la fe. Esperamos sinceramente que todos tengan el privilegio de cumplir esta obligación sagrada y bendita que ha de garantizar el logro de la verdadera felicidad, que ha de servir para promover la ejecución de empresas Bahá'í en todo el mundo. 25 de octubre, no leo mucho las letras chicas. 25 de octubre de 1970, carta dirigida por la Casa Universal de Justicia a la Asamblea Espiritual Nacional de Irán y traducida del persa, desde luego. Okay, entonces, esta cita, como mencioné al inicio, ¿no? Es la cita 54 que está en el librito del Hugo-Lá, y por lo tanto pueden volver a visitarla o a leer y a estudiar eventualmente cuando deseen, ¿no? No está de fácil acceso. Tengo ese, yo creo que tengo el verde. ¿El verde cuál? Ah, el folleto. No, yo estoy hablando del librito, ¿eh? El librito, sí, que es la recopilación. No sé si lo tengo por ahí. Claro. Ahí Mónica está presentando también. Ya. Muy bien. Entonces, Mónica, muy bien. Ah, Mónica. Como modelo. Como Mónica. Ahí, claro. Página 58, Mónica. Ahí lo tienes, la cita 54. Esa es la cita que estamos estudiando. Muy bien. Para hacer un resumen rápidamente de lo que menciona la carta, no sé, Edgardo, Bernarda, María Elena y Mónica también, por supuesto, si quieren comentar. O si hay alguna pregunta o algo, por supuesto. Sí, no, yo no, la última parte escuché muy mal. Y no cancelé, pero no importa, no importa. Ahí te puse de vuelta en pantalla, Edgardo. La puse de vuelta en pantalla. Ah, ya. Pero no importa, sigue con tu comentario. Mi pregunta, para englobar la cita ahí, dice más o menos cuánto uno debe, debe aportar. De cuánto, la suma que debe aportar, aquí no lo menciona. ¿Ok? O sea que el Hugo-Lá obedece al cálculo. Entonces, eso se mencionó varias veces y lo voy a mencionar muy rápidamente ahora para aclarar el concepto nada más. Uno tiene sus ingresos de las fuentes que sean, de su empleo, trabajo, producto, jubilación, lo que sea.
esos ingresos, por lo tanto, uno con esos ingresos tiene que primero cumplir con sus necesidades. Todo lo que sea necesario a la vida de uno, y eso en criterios de cada uno. O sea que mis necesidades van a ser diferentes de las necesidades de María Elena, y las de María Elena van a ser diferentes de las de Bernarda, y así sucesivamente. Pero uno tiene que hacerlo con criterio y con conciencia de decidir lo que es una real necesidad de lo que es, yo diría, sujeto a un deseo, a una, ¿cómo se puede decir? Algo superfluo que en el momento le puede apetecer o que quiere, etcétera, etcétera. Y eso hay que separar. Entonces, todo lo que es necesidad no paga Hugo Gola, sencillamente. De lo que sobra, y felizmente a todos siempre nos sobra algo, ahí sí que uno va pagando el Hugo Gola, y es el 19% de lo sobrante, o sea, del ingreso libre después de cumplir con las necesidades. Entonces, sobre ese ingreso, efectivamente uno calcula el 19% que corresponde al derecho de Dios. Y eso se paga cuando a uno le conviene, o sea, no hay un plazo o un determinado periodo que debe pasar, sino que cuando es más fácil y más conveniente para cada uno de nosotros. O sea que hay personas que pagan mensualmente, otras pagan cada 6 meses, otras pagan anual, otras no pagan durante 10 años y cada 10 años lo pagan. Eso es criterio de cada uno, y es también libre con el criterio de no perjudicar a la persona. O sea que el hecho de pagar el Hugo Gola no es un castigo, sino que al contrario es una bendición y un privilegio. Entonces, Perfecto, muchas gracias. obedece sencillamente a este cálculo. Esa es una cuenta que cada uno de nosotros tiene que hacer y mantener, porque de eso se trata. Con el tiempo, lógicamente, se van acumulando ingresos que no son para cubrir cosas indispensables. Entonces, ahí es donde uno tiene que manejar su criterio y el cuidado, porque eso, como dice aquí, y eso a mí es una de las cosas que me llaman la atención, lo fuerte que presenta el tema en ese momento, porque si se fijan aquí en la cita, yo lo voy a subrayar. Dice, en efecto, de acuerdo con el texto explícito del libro más sagrado, el incumplimiento de este mandato se considera un abuso de la confianza. Y el llamamiento divino, porque eso es, de hecho es una cita no me acuerdo ahora, creo que es del Alcorán. No, es del Kitab al-Aqdas mismo, perdón. Quien obra fraudulentamente con Dios será expuesto en justicia. Es una clara referencia a tales personas, en el sentido de que en el momento de rendir cuentas con Dios, por supuesto, ahí esto se va a destapar. O sea, que uno lo puede tapar toda la vida, pero en algún momento se destapa. Entonces, esa es una de las cosas que a mí me llama la atención en esta carta, en cómo en lenguaje muy claro y muy fuerte, la Casa Universal de Justicia llama la atención de todos nosotros, por supuesto, en relación a lo que representa el cumplimiento de la ley. Muy bien, yo hablé mucho, así que otros, por favor, que hablen. ¿Puedo agregar algo? Pero adelante, por Quisiera favor. agregar algo. A mí me encanta eso cuando, como tú lo remarcaste, quien obre fraudulentamente con Dios será expuesto en justicia. ¿En qué sentido? Que
Dios no nos va a pedir más cuentas que cuando seamos llamados a rendirla. En este plano, ningún ser humano y ningún miembro de la institución del Huquq'ullá le va a requerir a ningún creyente, ni le va a preguntar si está pagando o si no lo está pagando, cuándo lo va a pagar. Eso es absolutamente impropio e indebido. Entonces, la persona cuando hace el cálculo que tú muy bien explicaste, ¿cómo lo hace? En conciencia. Porque a lo mejor en la parte contable de impuestos internos de repente se puede hacer, a lo mejor el contador te hace algún resquicio legal para disminuir un poco el global complementario, ¿no? Pero ante Dios no. Uno no, Él sabe perfectamente lo que nosotros, de lo que somos, de lo que poseemos temporalmente en este plano. Y por lo tanto hay que ser muy sincero con uno mismo para decidir, como tú dijiste, qué es lo necesario. Y eso es muy íntimo. Y así como hay cosas que son básicas, digamos que nadie no nos va a perdonar que no paguemos, como la vivienda, la alimentación, el colegio de los niños, la movilización, por mencionar algunos. También hay otros gastos que también pueden ser necesarios para una familia. Tiene 3 hijos, bueno, y paga un transporte escolar. O una vez al año o cada 2 años decide tomar una semana de vacaciones en la playa o en el campo, y eso significa un ahorro. Entonces, pero eso es en conciencia. Nadie le va a objetar que eso es un agrado o un merecido descanso o un espacio de compartir en la familia. ¿Ya? Entonces, una vez hecho todo eso, ahí recién, como decías tú, de ese excedente viene lo otro. Entonces, no hay necesidad de privarse, tampoco, pero hay que sí ser moderado. Y lo otro que quería destacar, que eso de la confianza que tú remarcaste, que si uno no cumple con esta ley divina, es un abuso de confianza. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que confiar en esta ley. Y eso significa reconocer y creer en la alianza. Y poner toda nuestra confianza en la cabeza de la fe. Y eso constituye una prueba para nosotros. Eso es muy interesante. O sea, si creemos realmente, entonces hagamos las cosas como está prescrito en el libro. Y eso nos va a hacer mucho más firmes en la fe, nos va a hacer mucho más constantes en nuestros actos y además en la certeza que tenemos de esta revelación. O sea, María Elena, ahí cuando se habla de abuso de confianza, estamos hablando que uno cuando ya es conocedor de esta ley y tiene los recursos como hacerlo y no lo hace, ahí estamos hablando del abuso de confianza. Absolutamente. Por supuesto, claro, porque nos estamos dando, o sea, en este plano yo, por ejemplo, ok, tengo unas deudas que las compro a 3 meses plazo, a 6 meses plazo, y sí o sí las tengo que hacer, si no voy a DICOM. Pero sí, claro, le pedí prestado a mi hermana o le pedí prestado a un compañero de trabajo para una necesidad particular, porque tenía un hijo enfermo, y me prestó 200.000 pesos y quería pagárselo en 3 cuotas. Pero resulta que no se los pago porque total él no me va a mandar a DICOM ni me va a poner un abogado, ¿no? Entonces es un abuso de confianza con una persona que me ha tendido, claro, la mano, con mayor razón. O sea, es imponderable el abuso de confianza ante Dios, ¿cierto? Claro. Como llevándolo a ambos planos. Yo tengo, por ejemplo, una familia bien dispersa en cuanto a creencias. Por ejemplo, siempre en conversaciones con un cuñado que tengo, él siempre pone en duda esta cosa de las platas. ¿Cómo Dios va a imponer que tú de tu plata tengas que dar para esto, para lo otro? Entonces dice, Dios no creo que haga eso, porque Dios es Dios, me dice. Entonces Dios no necesita nada. Lo que necesita son las instituciones que organizan esto, dice. Porque la religión en el fondo son instituciones, me dice. Totalmente de acuerdo. Y es muy lógico, Bernarda. O sea, yo entiendo perfectamente que una persona diga,
pues no veo motivo por qué tenga que hacer algo que al final puede parecer inclusive algo que va en contra mío, o sea, un perjuicio de una u otra forma. Hasta ahí yo entiendo muy bien. Pero tu cuñado o cualquier persona también entiende que, lógicamente, si él no paga sus impuestos, sea cuales sean, o sea, local, nacional, no paga el IVA, no paga renta, ¿no? Pues va a dejar de tener, pues, no sé, carreteras, va a dejar de tener puentes, va a dejar de tener electricidad y poco a poco se le va terminando todo lo que le permite al final gozar de la vida y tener una vida mejor que la que tenía su padre o su abuelo o sus antecedentes o anteriores parientes. O sea que en este sentido también tiene lógica, o sea que uno contribuye al bien común, no es solamente su propio bien. Entonces ese es un aspecto. El otro aspecto es que efectivamente Dios no necesita de ninguna forma de nuestro aporte, porque a Él no le llega absolutamente nada de eso. Dios es al final el dueño de todo el universo, de todo lo creado. ¿Okay? Entonces, es lo mismo que decir, yo construí, no sé, una mesa, una silla. Esa silla es mía. Y yo de la silla no necesito nada. No me va a traer nada, sino, bueno, de usarla cuando la necesite. Pero si no la uso, es un objeto que creé y que obviamente yo no le debo nada a ese objeto que creé. Pero la silla sí depende de mí, en el sentido que yo soy su creador y yo le he dado forma, yo lo he organizado, arreglado, todo lo que sea. Y para que esa silla o ese objeto siga manteniendo su funcionalidad o que siga existiendo, necesita cuidado. Y ese cuidado es un cuidado que obviamente alguien más le tiene que dar, porque la propia silla de repente no alcanza a solucionar o hacer lo que necesita en ese aspecto. Entonces, yo creo que va más bien por ese lado en el sentido de decir que la persona cuando hace algo en relación a la religión, lo hace con ganas de que espiritualmente pueda progresar y que no solamente él progrese, sino que todo su entorno, toda la población y en este caso toda la humanidad se beneficie de lo que es ese progreso. Porque el progreso se hace en este mundo y este mundo es material. Entonces hay cosas materiales que se necesitan hacer. Y eso siempre ha existido, o sea, a lo largo de la historia, los seres humanos, y la gran mayoría de las veces no porque les obligaron, sino que por deseo propio, han construido obras magníficas, obras absolutamente extraordinarias, movidos con el motivo de la religión. ¿Por qué? Porque es una forma de expresar su agradecimiento, su reconocimiento, su, ¿cómo se puede decir? El hecho de recibir todas las bendiciones que recibe en este plano. Entonces, el hecho de que uno pueda resistir, especialmente, y ahí sí yo entiendo perfectamente, si uno ve que eso se malgasta. O sea que, claro, eso también existe y es una realidad que pues uno contribuye y lo único que ve es que esa plata al final sirve para beneficio de algunos,
claro, y no de la totalidad o de la mayoría. Entonces, ahí entra el criterio de decir, no, yo no voy a estar contribuyendo a que uno se haga más rico mientras yo al final me estoy empobreciendo. Pero para eso existe la lógica también y el razonamiento humano. Edgardo, perdón. El razonamiento. Sí, una consulta. Anualmente hay una, se podría decir una, ay, se me fue la idea, pero va a volver. ¿Monto? Ahora sí. Un reporte de los dineros que se hace a Google a nivel mundial o país o local. A ver si entiendo bien la pregunta. El reporte que hacemos los que trabajamos en la institución es para el Centro Mundial, en que nosotros informamos, y eso es mensual, todos los meses informamos al Centro Mundial de las personas que han pagado su OLA, porque esa plata se mantiene aparte de cualquier otro dinero, y eso queda a disposición, como lo menciona la carta, específicamente de la cabeza de la FED. O sea, únicamente la Casa de Justicia es quien decide para qué, cuándo y cómo se usa esa plata. Entonces, eso, todos los países, todos los fiduciarios del mundo, todos los meses enviamos nuestro informe al Centro Mundial. Por lo tanto, el Centro Mundial sabe en todo momento dónde, cuándo, cómo, todos los detalles de ese movimiento de los fondos. ¿Esa era la pregunta o hay más preguntas? Pero Hervé, no, yo lo entendí de otra forma. O sea, yo creo que, se me olvidó el nombre de Edgardo. Que se refiere a un reporte Edgardo. desde la Casa de Justicia. Edgardo, yo entendí que tú quieres saber si hay un reporte desde la Casa Universal de Justicia a la humanidad. O a las naciones. Sí, así es. No, sí, está bien lo que a lo mejor se me entendió cortado para allá, pero pero Arnés sí me respondió, era mi segunda pregunta, pero la primera pregunta, como señalas tú, exactamente, si de la Casa de Justicia hacia nosotros hay un reporte en dónde van a estar los dineros destinados o a qué país, o en libros, en agua potable para los templos, no sé, etcétera. Etcétera. Muy bien, muy buena pregunta. Efectivamente, ahora, hoy día, la Casa de Justicia aclaró que eso no se hace. O sea, la Casa de Justicia en ese sentido tiene total discreción en relación al uso de los fondos. Si bien eso en el futuro puede cambiar, eso inclusive lo tenemos en la misma recopilación. Si me permiten un segundito, lo ubico y les digo. En una parte dice que eso no se le debe a la Casa Universal de Justicia. Un momento. Entonces, en el pasaje 112 el último pasaje de la recopilación, para Mónica específicamente, página 105, entonces no lo voy a leer todo, pero rápidamente para que tengan una idea. Dice, el desembolso de estos fondos lo decide la Casa de Justicia y va dirigido actualmente a la tarea fundamental de erigir el orden mundial de Baha'u'llah, lo que es un requisito esencial para la resolución duradera de las aflicciones que la humanidad experimenta hoy día. ¿Se entiende? Sí, perfectamente. O sea que esa es solo la Casa Universal de Justicia. La Casa Universal o sea, de en el fondo no hay como un... O sea, no se la Casa entendió, de Justicia Bernarda. no tiene la necesidad. No, me refiero de que
solo la Casa Universal de Justicia tiene la atribución de usar los fondos, obviamente, para la causa, pero no tiene la necesidad de hacer un reporte, como dice Edgar. Ya voy a esa parte. Nada más, la primera parte es en cuanto al desembolso. Es como dices, que efectivamente es la Casa Universal de Justicia que decide la prioridad. Y aclara en esta cita, por lo tanto, que la prioridad actual va a la tarea fundamental de erigir el orden mundial de Bahá'u'lláh. O sea que levantar todo el orden mundial de Bahá'u'lláh en todo el mundo. Y eso incluye, por ejemplo, sin que sea exclusivo, todos los templos que estamos construyendo, pero también el centro mundial, todas las propiedades que existen en el mundo, pero también el hecho de financiar muchas de las actividades, o sea que el proceso de instituto, el trabajo de enseñanza en muchos lugares, el apoyo a pioneros que van saliendo para el trabajo de enseñanza y así sucesivamente en todo el mundo. O sea que eso es lo grueso, digamos, de lo que efectivamente la Casa Universal de Justicia está usando los fondos. Entonces, en la parte final... Perdón. Solo agregar a todo lo que tú mencionaste, muy bien, en qué emplea los fines la Casa Universal de Justicia. Quisiera agregar que además en empresas colectivas contribuyen a empresas de beneficencia, empresas caritativas que tienen nobles propósitos de acoger a personas con discapacidad, a personas en estado de orfandad, y así, o digamos, otro tipo claro, de requisitos hay que son muchas otras fundamentales cosas, para el bienestar. Claro, efectivamente, todo el trabajo... Disculpa. No, todo el trabajo que se Disculpa. hace en relación a lo que es el apoyo socioeconómico, el desarrollo socioeconómico en diferentes partes del mundo, con escuelas, con radio, con incluso... Educación también. Educación, claro, o sea, hay cantidad de actividades que obviamente se financian con estos fondos. Pero bueno, entrar en detalle sería exagerado. Lo que quiero aclarar es la segunda parte y es el siguiente. Por el momento, en la parte final de la misma cita, por el momento la Casa de Justicia no ve necesario ofrecer información sobre las cuentas del Hezbollah al público externo. Si en el futuro surgiera una situación de controversia pública sobre el tema, adoptará en ese momento las medidas que juzgue oportunas. ¿Ok? También así claramente que si hay alguna duda o hay algún tema relacionado con el empleo de los fondos, pues tiene efectivamente la potestad de aclararlo todo. Más allá de eso, si ustedes se fijan, miren alrededor nuestro, o sea, sin ir muy lejos. Nosotros tenemos una casa de adoración cuyo presupuesto es en números redondos de $1 millón al año. $1 millón. Nosotros como comunidad en Chile, ¿cuánto contribuimos para la mantención de esa casa de adoración? Nos falta mucho. No, Sí, hay números. Lo recibimos todos los meses en la falla informativa, viene el detalle. ¿50 millones? No. Sí, son 50 millones. No. Es el máximo. No. Esta es la meta 5 años, ¿no? Si no me equivoco. No. No. El anual. El anual. 15 millones para eso. Eso. Ahí estamos. Fíjense, nosotros como meta, porque a veces ni alcanzamos la meta, pero tenemos como meta de la Asamblea Nacional, por lo tanto, ha dispuesto de alcanzar a 15 millones de pesos.
15 millones, a ver, hago la cuenta rápidamente, porque de cabeza no lo voy a hacer. Estamos hablando de, serían... algo como $20,000. Usted es más matemático que yo. Puede ser, más o menos. O sea que Sí. calculemos el dólar a 750 por 15 millones. Algo está mal. A ver, 15 millones dividido por 750. Sí, son $20,000. Entonces nosotros para la mantención del templo tenemos como meta, si Dios quiere, de alcanzar un aporte de $20,000. Y en realidad necesitamos de $1 millón. No sé si se fijan en lo que es la desproporción. Sí, lo arné. Y efectivamente, ¿qué significa eso? Ya te doy la palabra, Edgardo, pero para terminar de cerrar la idea, significa que nosotros tenemos un déficit anual, todos los años, de $980,000. ¿Y eso qué significa? Significa que muchos amigos en todo el mundo están pagando su Gogolá para juntar la plata para que alcance a cubrir este déficit. Y el de Chile es uno entre otros, ¿no? Por supuesto, se imaginan que en otros países será todavía quizás más complicado que acá en Chile. Así es, Edgardo, adelante. Sí, aquí justo encontré un gráfico, dice el Fondo Nacional, se dice que tenemos que alcanzar una meta de 50 millones, pero actualmente llevamos una meta de 10 millones de pesos. Eso es para el Fondo Y el Nacional. fondo del templo son una meta. Sí, y el fondo del templo son 15 millones y alrededor llevamos como 1.800.000. Efectivamente. Y ya se fue la mitad del año. Entonces, exacto. Entonces esa es nuestra realidad. O sea que si no fuera por los aportes que la Casa Universal de Justicia aporta aquí en Chile para permitir mantener y cuidar efectivamente de la casa de adoración, ya hubiésemos entregado la llave y saliendo corriendo para ahorrar, aunque sea un peso ahí. Pero esta es la situación, o sea que la realidad, uno si se fija, y usando la imaginación o los cálculos que uno quiera hacer, o sea, todos los amigos de todo el mundo pagando su Gogolá para mantener y ampliar, porque permanentemente el Centro Mundial se está ampliando, construyendo, agrandando los jardines, los edificios, etcétera. Y mucho falta todavía. Y lo vamos a seguir haciendo. Y eso siempre con el mismo criterio, porque Bahá'u'lláh lo impuso de esa forma, de que únicamente con recursos propios. O sea que no podemos aceptar ni una ayuda, ni un préstamo, ni una no sé, a veces los gobiernos hacen donaciones, cosas así, para apoyar un algo, no lo podemos aceptar. Y lo seguiremos haciendo con ese mismo criterio. Entonces, en el caso nuestro, por lo menos, es tan evidente que
la poca o mucha plata que se junte con el Bogolá sigue siendo muy poco, y sin embargo logramos hacer grandes cosas. Y no hay malversación o malgasto o aprovechamiento de uno u otro para beneficio propio. Felizmente no tenemos eso, porque está todo a la vista, porque todo se puede efectivamente ver y apreciar vivamente. Y especialmente quien tiene o quien ha tenido la oportunidad de ir al Centro Mundial, ahí se da cuenta de que esto es absolutamente, no sé, Maravilloso. no solamente maravilloso. Yo tuve la oportunidad en mi vida de visitar el Centro Mundial varias veces, pero también de ir, por ejemplo, a Jerusalén. Estuve también en Roma, estuve en diferentes lugares, digamos, de gran importancia espiritual y religiosa, etc. Y el manejo que tenemos en el Centro Mundial es totalmente diferente. No tiene ninguna comparación con ninguna otra cosa. O sea que uno llega al Centro Mundial y es como que por fin llegó a su casa. Este sentido para mí es algo impresionante. O sea que uno llega ahí y te tratan como si fueras el dueño de casa que está llegando. Y te cuidan, y te guían, y no sé, te dan acceso a todo lo que quieras. Y uno dice, pucha, esto es mío. Y no sé, o sea, para mí es algo extraordinario. Y yo no lo he visto en ningún otro lado, les puedo asegurar, ni lejos, porque la sensación es totalmente diferente, la relación es totalmente diferente. Pero bueno, yo estoy hablando mucho hoy, porque ustedes No, no está bien, hablan. está bien. Uno va aprendiendo, va aprendiendo. Por supuesto. No, hay que ver. Bernarda, habla tú, porque recién también estuvimos, hace No, menos de un año estuvimos juntos en Tierra Santa. lo que dice Hervé es que esto, como yo dije delante, es maravilloso. Como bueno, los mismos Bahá'í, unos con otros nos vamos relacionando en tanta armonía, en unidad, como que uno se conociera de toda la vida. Sin siquiera hablar el mismo idioma. Exactamente, yo estuve con muchas personas que no, yo tengo mi pura lengua nomás, y yo me lograba comunicar con gente porque era el corazón el que fluía, el alma, así, es una cosa maravillosa. Absolutamente. Gracias por ese privilegio. Y de darme cuenta, como yo decía, Hervé, ahí uno se da cuenta de que sí, nuestros aportes, aunque sean un granito de arena, están bien administrados. Y eso a uno le da más confianza que, aunque la Casa Universal de Justicia no dé cuenta alguna a nadie nunca, todo está a la vista. ¿Hervé? Sí, adelante. Bueno, Ya se nos fue la me hora, encantó así que si quieren hacer me más. encantó bueno, es muy cortito, me encantó lo que la percepción de Bernarda en su peregrinaje. Yo quería agregar que así como tú decías, uno se siente parte de, o sea, ese granito de mostaza que contribuyó está ahí, y uno es un invitado de honor, pero a su vez también es como socio de ahí, es como decías tú, el dueño de casa que es atendido. Entonces, eso es muy lindo. Pero también quería decir, respondiendo un poquito más a las preguntas de Edgardo, que es impresionante el sistema contable que se lleva. Es de una confiabilidad y de una excelencia que yo creo que no lo hay en ningún otro sistema contable de ninguna institución
civil ni religiosa, para nada, porque es impresionante. Como decía Albert, hay todo lo que ingresa en cada país que el fiduciario hace llegar a la Casa Universal de Justicia, es todo a través de un sistema absolutamente confiable, donde un peso que tú registres mal, de repente le pones que el amigo pagó, qué sé yo, 102.300 pesos y te equivocaste y le pusiste 102.003. Después en la auditoría que se hace no coincide, faltan 10 pesos, faltan 7 pesos. Entonces es muy riguroso con todo sistema de filtro y todo el mundo ocupa las mismas planillas, por supuesto en su moneda original, y después se hacen los cálculos. Y todo eso lo lleva al Centro Mundial. La institución del Jukuk también tiene el Centro Mundial, y ahí hay una persona digamos, no una persona, todo una oficina. Un departamento, por decirlo, una oficina, justamente, esa es la palabra, donde se lleva todo. Y en cada país, todos los años, se tiene que hacer una auditoría de ese proceso. O sea, es impecable, realmente es sorprendente. Me salta una duda. De esas finanzas, esas platas, a su vez, ¿le pagan algún impuesto al Estado de Israel, Hervé, o no? No. En el caso del Estado de Israel, nosotros tenemos lo que se llama una concordata. O sea que de la misma forma que ¿cómo se puede decir? Una embajada, ese sería el caso. Una embajada, supongamos de Chile, tiene una embajada en Israel. En otros países. Claro, en Israel concretamente en este caso. Entonces, para establecer su embajada, se hace lo que se llama una concordata, que es un acuerdo entre dos estados, en que ese pedazo de Israel donde está la embajada de Chile ya no le pertenece a Israel, le pertenece a Chile. Y eso significa que Israel no puede ni penetrar y entrar en esa propiedad porque es territorio chileno, ¿no? Y de la misma forma nosotros felizmente tenemos con el Estado de Israel una concordata en que todo lo que son las propiedades, los bienes de la fe Bahá'í son considerados como ajenos. Entonces, todo por eso, si te fijaste seguramente, los guardias son todos Bahá'ís nuestros, no son guardias de una empresa o de la policía o lo que sea, sino que son jóvenes de servicio que van ahí a ofrecer su tiempo y que hacen este trabajo. Y no tienen arma, solamente tienen radio, único objeto que tienen. Y efectivamente eso nos protege, pero también le protege al Estado, o sea, en el sentido de decir que ellos no tienen ninguna intervención, sino todo el tema de servicios básicos, qué sé yo, agua, electricidad, etcétera, que lógicamente pagamos como cualquier usuario. Pero eso sería lo único. O sea, todas las platas que ingresan a la fe, a la Casa Universal de Justicia, son exclusivamente y no se tocan. Absolutamente. O sea, los maneja la Casa. Lo maneja la Casa de Justicia. Hay varios países que felizmente dan esa protección. Así de memoria, yo sé de Estados Unidos, Canadá, varios países de Europa que también le dan ese privilegio, por así decir, y que todo lo que es recaudado por la fe no está sujeto a pagar impuestos ni nada por el estilo. Eso, o sea, aquí en Chile ocurre lo mismo. Aquí ocurre lo mismo. En Chile no sé exactamente el detalle, pero por ejemplo, a mí me llamó eso la atención.
nosotros tenemos la distribución de los libros, que es un departamento que la Asamblea Nacional maneja, ¿no? Y ahí pagamos IVA sobre la venta claro. de los libros. Porque, No hay concordato. porque consideran que es una actividad comercial, a pesar que es sin fines de lucro, porque la gente ahí no está para ganar plata, sino que para vender realmente a precios que son muy baratos. Aún así, rendimos cuentas del IVA. De la misma forma, Sí. a nivel de herencia, de testamento, herencia, lo que uno puede dejar a la fe está limitado por la ley de Chile. En este caso, que uno tiene sus herederos naturales prioritarios que llevan la mayor parte de la herencia, quiera o no, y de lo que sobra, que si no me equivoco corresponde a la cuarta parte, creo, de todo lo que deja, de esa parte es la que puede disponer. Sí. Puede disponer para otros fines. Entonces, eso es la ley de Chile, bueno, se aplica y punto. Amigos, pasamos la hora. Yo no es que esté mal, yo puedo seguir hablando toda la noche si quieren, pero la idea era Sí, de hacer... como dato, acá en Chile todavía está la ley del impuesto al libro. Hay otros países, ya, bueno, en Europa y algunos aquí en América, que ya no están ese impuesto al libro. Claro. Es impresionante que todavía acá en Chile está ese impuesto. Pero bueno. Ya vas a aparecer. No, va a tener que desaparecer por un motivo sencillo, es que cada vez más, en los libros específicamente, se está pasando a todo digital. Entonces, si yo compro un libro digital, ¿a quién le pago el impuesto? Al que me lo vendió. Y el que me lo vendió está en Japón. ¿Quién le va a cobrar? Nadie. Sí, exactamente. Entonces, esto... Aprendimos cosas hoy día. Qué bueno. Siempre aprendemos mucho. Es así, es así. En todos los conversatorios, increíble cómo se comparte, se aprende. A mí siempre que me preguntan, voy a hacer un paréntesis, siempre que me preguntan, me dicen, oye, pero tú no has contado nada mucho de cómo viviste, cómo fue tu viaje a Israel. O sea, para mí es una cosa tan íntima, o sea, yo cuento las generalidades porque digo, si alguien va de nuevo, le voy a perder todo el encanto. Entonces no cuento mucho porque el que va a ir tiene que vivirlo. Porque es muy cierto. Impactante. Es muy cierto. Pero bueno, yo te puedo decir también que todo lo que vayas a contar es muy poco en relación a lo que es vivirlo. Esa también es una realidad. O sea, uno va y dice, yo la pasé súper bien, estuve en el paraíso, una cosa maravillosa, bla, 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 bla. Pero hasta el día que tú te vayas y lo veas y lo vivas ahí mismo, no te vas a dar cuenta de lo que es. De hecho, hay cosas que, por ejemplo, yo mantuve en la retina, o sea, iba tan así impregnada de anotar, de tomar nota, hasta que se me perdió una libreta chica que dice, quiero grabarme en cada casa que estuvo Baja Blas, dónde estuve. Sin embargo, de repente me preguntan y no me acuerdo, porque la tengo en mi mente, pero no sé el nombre, no sé cómo explicarlo. Vas a tener que volver. Pero lo que entró, Bernarda, Bernardita, lo que entró en tu retina ya está guardado en tu cerebro, y más importante que eso, va a estar siempre ahí, dispuesto en tu corazón. Vas a poder estar a lo mejor un día enfermita por algo que no puedas estar leyendo, porque lo que te sientas, pero te va a surgir la oración, te va a surgir un momento espiritual que tú viviste ahí, vas a recordar cuando estabas orando en un santuario, y eso te va a dar paz, tranquilidad, esperanza,
y va a ser tu apoyo y tu fortaleza en un día de prueba enorme. Y eso no lo vas a poder transmitir nunca. Y eso, como decía después de Luis, ese viaje, eso es tan íntimo que no lo puedes transmitir, salvo lo que ya has transmitido. Así que sé generosa nomás. hago los intentos. Pero desde que yo fui a Tierra Santa, yo había pasado por un periodo de mucha enfermedad, de mucho remedio, y yo le ofrecí al Señor, decía, yo voy a hacer todo el esfuerzo, quiero estar allá, quiero volver sana, quiero ser... Y hasta aquí me he mantenido súper bien de mi enfermedad, llena de bendiciones, o sea, sin lujo ni nada de eso, porque yo siempre soy austera para vivir. Gracias a Feliz. Dios. Gracias a Dios. Muy bien. Edgardo, Nos vemos ¿quieres? el próximo sábado. Claro, el próximo sábado seguimos. Edgardo, ¿quieres hacer una oración y cerramos, por favor? Pero por supuesto, va a ser un placer. Muy bien. Oh tú, cuyo rostro es el objeto de mi adoración, cuya belleza es mi santuario, cuya morada es mi objetivo, cuya alabanza es mi esperanza, cuya providencia es mi compañera, cuyo amor es la causa de mi existencia, cuya mención es mi consuelo, cuya proximidad es mi deseo, cuya presencia es mi caro anhelo y elevadísima inspiración. Te suplico que no me niegues aquello que tú ordenaste para los elegidos entre tus siervos. Provéeme, entonces, con el bien de este mundo venidero. Tú verdaderamente eres el Rey de todos los hombres. No hay Dios sino tú, el que siempre perdona, el más generoso. Oración. Ahí está. Él es el más generoso. Nosotros Sí. definitivamente no llegaremos nunca Nos a debemos esa. a él, nos debemos a él. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la presencia, por placer la escucharlo. participación. Sigan participando, por favor. Chao, chao. Nos vemos Chao, chao. próximo sábado. Gracias. Chao, Chao, chao. Chao, chao. chao. Nos vemos. Inviten a otros Chao, amigos gracias. para el próximo Chao. sábado también. Y a lo Eso, sucesivo. claro Chao, que sí. Edgardo. Chao, Bernarda. Chao. Chao, Rolando.